Hermanos y amigos, una vez más, con la poderosa palabra de nuestro Dios, gracias damos a Él porque nos da la oportunidad de poder escuchar todos los domingos, tras domingos, el mensaje del Señor. Hacemos siempre nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Hoy día tratamos el tema 7 nombres del creyente. 7 nombres del creyente. El libro de Hechos de los Apóstoles constituye una mirada a las 3 primeras décadas de la iglesia primitiva, aproximadamente los años 30 al 63 después de Cristo. Conforme al cristianismo se multiplicó y se extendió después que el Señor ascendió a los cielos. Ahora, estos capítulos se centran en el papel cumplido por 2 apóstoles, Pedro, y el ministerio que desarrolla pues con los judíos, y Pablo de Tarso, el apóstol a los gentiles. Ahora, en este libro vamos a ver que al creyente en el Señor se le llama con 7 nombres distintos. Y cada uno de esos nombres nos da a entender sobre el carácter del creyente. Número 1, testigos. Testigos. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es el de recibir el poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y su Señor. Amén. Ahora, y también aprendan a obedecer todo lo que el Señor les indica, lo que el Señor les manda. Entonces, así Cristo podrá ser conocido, puede ser amado, adorado y hecho Señor, pues, del pueblo escogido de nuestro Dios. Dice la Biblia: me seréis testigos. Ahora, el Espíritu Santo describe y hace más palpable que el creyente, pues, con su presencia personal de Jesucristo, hable el mensaje de nuestro Dios. Cualquier testimonio de una íntima comunión que tenga con el Señor resultará en un deseo cada vez más intenso de amar, de honrar y agradar al Señor. Ahora, este versículo sintetiza el tema, pues, central del libro de Hechos de los Apóstoles. Jesús afirmó que los creyentes recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y que serían sus testigos. Primero, pues, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos nosotros 3 aspectos destacables en este proceso. Primeramente, la presencia que confiere poder. No era Jesús, sino el Espíritu Santo.
Pues Jesús preparó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se convirtiera en una presencia constante durante su ausencia corporal. Ahí estaba presente el Espíritu Santo. Número 2, el crecimiento de la iglesia sería pues el resultado del testimonio de los discípulos. Desde sus inicios, la iglesia del Señor Jesucristo se presenta con una continuidad de testigos, una comunidad de personas activas. Y número 3, como consecuencia pues del testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, pues la iglesia crecería en forma cuantitativa, o sea, en calidad, en número y también geográfica, en su extensión. Muy bien. Ahora, el crecimiento comenzaría en Jerusalén. Y luego entonces se propagaría en círculos concéntricos, cada vez mayor a otras regiones judías y los límites del judaísmo. Entonces luego abarca Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, una posible referencia al mundo conocido de la época, el Imperio Romano. Ahora, con el descubrimiento de nuevas tierras, el descubrimiento de nuevos pueblos en el curso de los siglos, ¿qué ha sucedido? La iglesia se extendió. Entonces, y además la iglesia llegó a entender que deberíamos continuar como testigos hasta llegar a lo último de la tierra. Por eso, seamos testigos eficaces, comunicando la buena nueva del Evangelio. Amén. Sí, esto es muy importante. Número 2, siervos. Hechos capítulo 4, verso 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. La palabra de Dios dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los discípulos necesitaron valor renovado para testificar, pues, y hablar de lo maravilloso y hechos y milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la vida cristiana, el creyente tiene que orar para vencer el temor de no ser avergonzado, de no ser rechazado o criticado o perseguido. Entonces, la gracia de nuestro Dios, que le permite experimentar la plenitud del Espíritu Santo una y otra vez, pues va a pasar que nos va a ayudar para poder testificar de Jesucristo con denuedo. Esto es con valor. Entonces, los primeros cristianos comprendieron que como Jesús sufrió aflicción, porque así había sido profetizado, ellos también serían perseguidos por proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidieron poder de nuestro Dios para anunciar su poder con todo denuedo, sin importar pues las consecuencias. Número 3, discípulos. Hechos capítulo 6, verso 1. Hechos, capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, discípulo, ¿qué significa? Es una persona que está aprendiendo. Aquí, miren, se distingue entre los discípulos griegos y los hebreos. Probablemente porque tenían idiomas diferentes. Muchos judíos cuya primera lengua era el griego se habían pues convertido ya al cristianismo. Los creyentes griegos, miren, necesitados, sentían que era desatendido en la distribución de asistencia de la iglesia primitiva. Entonces, este desequilibrio pues podría haberse debido a ¿qué cosa? Solamente a una simple dificultad logística,
causada por la acelerada incorporación de cristianos judíos griegos. La estructura existente de la iglesia no fue capaz de satisfacer la demanda creciente. Era hora entonces de hacer cambios. Sí, recuerde, todos nosotros como creyentes estamos en la etapa de aprendizaje y esto se debe de dar en dos áreas, en lo doctrinal y en el área de carácter. Amén. Número 4, lo del camino. Lo del camino. Hechos capítulo 9, verso 2. Hechos capítulo 9, versículo 2. La palabra de Dios dice así: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Sin duda, Saulo de Tarso gozaba de alta estima entre los líderes religiosos judíos, ya que el sumo sacerdote le había autorizado viajar a Damasco para apresar a los seguidores del camino, nombre común dado a los primeros cristianos. Y la distancia de Jerusalén a Damasco son 240 kilómetros, o sea, 4 o 6 días de camino. Y Damasco era un centro de una gran red comercial. Por eso, el plan de Saulo era de que llevarlos a Jerusalén presos, a la ciudad central del judaísmo. Ahora, si uno es creyente del Evangelio, debe cambiar su estado de vida. Porque hay creyentes en el mundo que no se les nota que son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque su estado de vida de ellos es igual al de los impíos. Número 5. Los que invocan su nombre. Los que invocan su nombre. Hechos capítulo 9, verso 14. Hechos capítulo 9, versículo 14. Dice así: y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Desconocemos cómo se convirtió Ananías. Es posible que él o algún conocido haya estado en Jerusalén durante Pentecostés. Habrían visto entonces y escuchado las señales milagrosas cuando Dios envió el Espíritu Santo y posiblemente aceptaron el mensaje predicado por los apóstoles. Muy bien, ahora los peregrinos luego llevaron la fe a los hogares de Damasco, donde establecieron la iglesia que Saulo pretendía perseguir. Ananías tenía tanto miedo de Saulo que se animó a cuestionar, pues, el juicio de nuestro Dios. Ahora Saulo tenía bien ganado su forma de enemigo de la iglesia, basado en ¿qué? En el testimonio de muchos. Era muy famoso por esa parte. Mira, la gente de aquella época se daba cuenta de que eran creyentes. ¿Por qué? Porque las personas que eran creyentes oraban, a diferencia de otros que no oran, no invocan el nombre de nuestro Señor. Número 6, cristianos. Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano viene del mismo término en griego y ocurre solo 3 veces en Hechos capítulo 11, verso 26, Hechos capítulo 26, verso 28 y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16. Originalmente denotaba servidor y seguidor de Cristo. Hoy, pues, ha llegado a ser un término generalmente, pues, del sentido original del Nuevo Testamento. Llámese cristiano,
debería significar que Cristo y su palabra revelada en las Escrituras se ha convertido en una autoridad suprema y en la única fuente de esperanza. Asimismo, cristiano significa parecerse a Cristo. Amén. Y número 7, los que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. Hechos capítulo 17, verso 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Podría indicar que los cristianos eran confundidos con los nacionalistas judíos que provocaban disturbios con el Imperio Romano, aunque es probable que sea una referencia exagerada a las revueltas causadas de ciudad en ciudad por los judíos que se oponían al mensaje cristiano. Ahora, los cristianos de esos tiempos no tenían autos, no tenían aviones. ¿Por qué? Porque no existían. Tampoco había computadora, celulares, radio, televisión, pero impactaron al mundo conocido de esa época. Por eso es muy importante que nosotros en toda la redondez de la tierra, muchos cristianos hoy en día contamos con recursos. La tecnología está avanzada, pero en muchos casos no se está impactando en nuestra ciudad o nuestra nación. Ahora, si viviéramos como aquellos primeros, las primeras generaciones de cristianos, estamos seguros que trastornamos nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestra nación. Ahora, el libro de Hechos de los Apóstoles es una partida de nacimiento que nosotros debemos de testificar, ser testimonios vivientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha salvado. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y un día vamos a estar con Él para siempre. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.